¿Adoraría usted al anticristo? El título de este programa parece un despropósito. De hecho, sé que muchos ya aparentemente respondieron la pregunta que plantea él mismo. Y dirán, por supuesto que no adoraremos a ningún anticristo. Pero resulta que en la época de dominación del anticristo, que está muy próxima a llegar, el mundo entero va a ser constreñido por un dilema ineludible. O le presta adoración al anticristo y le será permitido consumir alimentos y comerciarlos, o no adora al anticristo y será privado de alimento, tanto del cuerpo como del alma. Esto último representado por la Eucaristía y los sacramentos. Así que la pregunta no es ociosa. Los ateos e incrédulos tendrán que pensar si quieren verse faltos de alimentos corporales y con esa privación expuestos a la inanición y la muerte, a cambio de su sometimiento y culto al sin ley. Y los creyentes, peor aún, porque se verán privados de los alimentos, tanto corporales como espirituales, a cambio de la iniquidad que se les pide. Piensen mucho en este interrogante, porque al final volveremos a presentarlo. ¿Adoraría usted al anticristo? Antecedentes de la tiranía del anticristo. Adolf Hitler. Cierto es que Adolf Hitler ascendió al poder en el año 1933, cuando se posicionó como canciller de Alemania. Pero ese poder fue consolidándose por etapas. Una de ellas cuando comienza a hacerse absoluto y totalitario, a partir del año 1938. En este año de 1938, el antisemitismo, su programa bandera de exterminio de los judíos, comienza a hacerse oficial con el acontecimiento de la llamada Noche de los Cristales Rotos. Episodio en el que, del 9 al 10 de noviembre, en Alemania, fueron rotas las vitrinas de los comercios y las ventanas de las viviendas pertenecientes a los judíos. De noviembre del año 1938 a mayo de 1945, fecha en que termina la guerra, podemos contar con facilidad 7 años aproximadamente. Si ese lapso lo dividimos en dos periodos de 3 años y medio cada uno, podemos ver que el segundo periodo inicia en el año 1941. Ahora fijémonos que en el año de 1941, específicamente en el mes de septiembre, se realizaron las primeras ejecuciones en masa de los judíos, utilizando para ello el gas Ciclón B, empleado en la cámara de exterminio dedicadas al holocausto de los judíos, en el campo de concentración de Auschwitz y luego en los demás campos de exterminio. Podemos ver entonces que lo peor del calamitoso holocausto, adelantado por la dominación hitleriana, fue el segundo periodo aproximado de 3 años y medio. Es decir, también hubo un primer periodo de 3 años y medio en que el antisemitismo no fue tan feroz y sangriento, dedicándose sobre todo a revivir el pasado pagano de los arios. Pero las cosas se empeoraron después, volviéndose mortíferas y masivas durante el segundo espacio de tiempo de 1941 a 1945. Cuando la Biblia habla de la dominación del anticristo, se extenderá por 7 años, ¿será que ésta se halló prefigurada, a manera de tipo, en esta dominación hitleriana que antes hemos mostrado de manera resumida? Parece que sí, pero es claro que la dominación y tiranía del anticristo no está tipificada únicamente en el acontecimiento de la tiranía hitlerista. Esto porque ya desde tiempos del profeta Daniel, en el siglo VII a.C., se había dicho que la dominación del inicuo se produciría durante 7 años. Así lo describe el profeta en 3 ocasiones, con diferentes lenguajes y unidades de medida de tiempo. Anuncio de Daniel. Daniel, en 9:27, describe cómo la abominación desoladora se impone por una semana de años, es decir, por 7 años. Y él mismo describe cómo a la mitad de esa semana todo se complica, es decir, cómo a los 3 años y medio se agrava la persecución. Dice Daniel 9:27, él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. El segundo periodo se califica de muy grave, precisamente por lo que el mismo profeta describe como la cesación del sacrificio y la oblación,
Significa esto la prohibición del sacrificio perpetuo que los judíos acostumbraban a dar a Yahvé. En Daniel 7:25, de forma muy abstracta, el profeta habla de tiempos, pero aquí la expresión clave es la palabra tiempo y mitad de un tiempo, lo cual significa uno de los periodos feroces de 3 años y medio. Dice Daniel: hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley, y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero más adelante, en Daniel 12:11, el profeta se atreve a hacer la cuenta del segundo periodo en días, los cuales equivalen a un periodo de 3 años y medio excedido en 13 días, algo que no es contrario a la contabilidad del tiempo de los grandes acontecimientos. Dice Daniel: a partir del momento en que será abolido el sacrificio perpetuo y será instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Veamos cómo el profeta enfáticamente advierte que el segundo periodo de tribulación, ese que se hace más siniestro y grave, da inicio con la abolición del sacrificio perpetuo, ese que los judíos daban a Dios. Antíoco IV Epífanes. Indudablemente, una de las aplicaciones de esta profecía de Daniel tuvo lugar con la dominación del inicuo rey Antíoco IV Epífanes, quien reinara en el año 175 al 164 a.C. Miembro de la dinastía Seleucida, por ser descendiente lejano de Seleuco, uno de los 4 generales al mando de uno de los territorios en que se dividió el imperio alejandrino, este rey también suprimió el sacrificio sagrado que los judíos hacían a Yahvé y lo cambió por cultos a los ídolos paganos. En pocas palabras, expulsó del templo a Dios y persiguió la sana doctrina de la época. Tito, el general romano. Miremos cómo la historia se repite ya en la era cristiana, en la escena de las guerras judías contra los romanos y la toma de Jerusalén por parte de los ejércitos imperiales. Parece ser que este proceso también duró 7 años aproximadamente, entre mediados del año 66 y mediados del año 73. Esta época de asedio, denominada el sitio y toma de Jerusalén por parte del general Tito, hijo del emperador Vespasiano, interesados entre otras cosas en el oro del templo, podemos verla dividida, asimismo, en 2 periodos. El primero de ellos, la guerra y la resistencia judía, acontecida en el año 66 al año 70, y el segundo, la toma de la ciudad, crucifixión de judíos, profanación del templo y posterior esclavización del pueblo judío por parte de los romanos entre el año 70 y el año 73. En resumen, aproximadamente, la duración de este acontecimiento, llamado la resistencia y el sitio de Jerusalén, es de 7 años, distinguible en 2 periodos diferentes. El primero, de revuelta y defensa por parte de los judíos, y el segundo, caracterizado por la toma de una ciudad sometida a una hambruna atroz, en donde algunos padres desesperadamente llegaron a devorarse a sus hijos. Ese segundo y horroroso periodo inicia en el año 70. La inauguración de estos 3 años y medio de terror iniciaron con un espantoso sitio y acorralamiento de la ciudad, que duró 5 meses, transcurridos exactamente de marzo a septiembre de ese año. Fue tan tenebroso que cada día fueron crucificados 500 hombres del pueblo judío. Durante ese segundo periodo, de 3 años y medio aproximadamente, como ya lo dijimos, transcurrido en el año 70 al año 73, no se dio final al pueblo judío, pues durante ese mismo periodo los judíos resistentes y sobrevivientes se ubicaron en la fortaleza de Masada, pero finalmente esta fortaleza fue tomada y quedaron vencidos los resistentes judíos. En una ciudad como Jerusalén, calculada en la época con no más de 1 millón de habitantes, fueron muertos alrededor de 250.000. Los demás, con el paso del tiempo, fueron siendo esclavizados y vendidos. Solo unos pocos quedaron libres, intentando recuperar su vida cotidiana en medio de las ruinas de la ciudad, la cual fue destruida por orden de Tito, quien casi no deja ni rastro del templo ni de los demás lugares emblemáticos. Comparen ustedes si los acontecimientos relatados por el profeta Daniel sobre la tiranía del inicuo no son acaso similares, aunque en épocas distintas,
a la destrucción que relata la historia. Fue víctima el pueblo judío durante el imperio de Vespasiano y de su hijo Tito. La abominación desoladora. Volviendo a los anuncios hechos por Daniel y la manifestación renovada de estos en el Nuevo Testamento, el sacrificio del que se habla será suprimido es nada menos que el sacrificio de la misa, cuya cesación es designada con el terrible nombre de abominación de la desolación, de la cual hemos hecho referencia en nuestro programa anterior denominado Entramos en la tribulación. Recordarán nuestros teleamigos lo que dijimos entonces y que aquí repetimos. Quizá no se encuentra en la Biblia una expresión más terrible, aterradora y pavorosa que esta de la abominación de la desolación. Pero, ¿en qué consiste y cuáles son sus proyecciones y sus consecuencias? ¿Y cuál es la importancia de esa desolación abominable? Si nos basamos en la etimología y razón gramatical de las palabras, abominación es lo detestable, lo aborrecible, lo absolutamente indeseable, por su carácter perjudicial y sobre todo por su dimensión maligna, porque significa una condena o lleva a la maldición. Y de su parte, la palabra desolación evoca la soledad, el desamparo, de lo cual se sigue la tristeza, la melancolía, la nostalgia, la aridez. En suma, de todos esos sentimientos, la tribulación. En la abominación desoladora de que se habla en el Nuevo Testamento, hay ante todo la ausencia de Jesús Eucaristía y, en consecuencia, la ausencia del Señor de los Señores, del Mesías, del Salvador del mundo, Redentor de la cruz, Libertador nuestro y luz que guía las almas. Sumado a esto, hay una ausencia casi generalizada de vida espiritual, un vacío de Dios verdadero. Ahora bien, dado que ese vacío, esa ausencia de quien debería estar acompañándonos y guiando nuestras almas, por nuestra propia naturaleza, no puede permanecer, entonces viene a ser reemplazado y usurpado por lo opuesto a él. Por eso cuando Jesús deja de estar presente en la Eucaristía, Satanás aprovecha ese vacío de Dios que todos sentirán y viene a invadir el lugar de la divina segunda persona de la Santísima Trinidad y puede así dominar a la Iglesia y al mundo. El hombre, quien es religioso y espiritual por naturaleza, al sentir el vacío real de Dios, buscará llenarlo, por su propio pecado, con cualquier cosa que se le asemeje a Dios. Apocalipsis lo confirma. Se entrega el atrio, pero no el templo. El libro del Apocalipsis, en 13:5, confirma lo anunciado por el profeta Daniel, y también contabiliza ese periodo de máxima tiranía, totalitarismo y persecución que sufrirá en el futuro próximo la Iglesia a manos del Anticristo, con las siguientes palabras: y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ahora pongamos la atención sobre el capítulo 11, versículo 2 del mismo libro del Apocalipsis, que nos habla de cómo una parte del templo del atrio exterior será entregado. Esta parte equivale a la iglesia aparente, de la que es papa el falso profeta, que le hace el juego a la otra bestia del mar, es decir, al anticristo. Podemos leer entonces lo que se dice: no tengas en cuenta el atrio exterior del templo, ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Aquí se habla del cascarón de la iglesia y se alude a un falso ecumenismo, el mismo que Bergoglio realizará y que contará con la aprobación entusiasta y mayoritaria del pueblo ya paganizado. Esta será una pseudo-religión, de fachada humana, sin paternidad de Dios. En cambio, la parte de la iglesia que no es exterior y que no es del atrio, esa se conservará en la iglesia remanente, y allí se seguirá celebrando la Eucaristía auténtica del Señor, aunque en forma clandestina o semiclandestina. Durante todo el tiempo de dominación del Anticristo, que será igualmente de 7 años, la iglesia apostática disfrutará del atrio del templo y hará sus ceremonias como si fuera la iglesia verdadera. En cambio, la iglesia auténtica, la remanente, con grandes dificultades y bajo una persecución que se redoblará en los últimos 3 años y medio, milagrosamente subsistirá celebrando, ella sí, la verdadera Eucaristía,
que servirá de alimento espiritual para las ovejas que estarán sometidas a grandes dificultades y persecuciones, pero que se mantendrán fieles a Dios. Como en los días que relata el profeta Daniel, de la dominación del inicuo que oprimía al viejo Israel, como en días del acorralamiento de los judíos por parte de los romanos, y como en los días aciagos del antisemitismo de Hitler con los judíos, así también sucederá al final de los últimos tiempos con la dominación del anticristo. Dominación que durará 7 años. Los 3 años y medio primeros del periodo serán una etapa inicua, pero en medio de todo relativamente tolerable. La Santa Misa, en términos generales, será válida, al menos en algunos lugares. En cambio, en el segundo periodo, el final de 3 años y medio será horriblemente devastador, pues estará marcado por lo peor de lo peor, ya que en él se darán 2 ataques contra los cristianos auténticos. Uno, la ausencia de alimentos corporales, ya que nadie podrá comprar ni vender si no se ostenta la marca del inicuo. Y el otro ataque, la falta de alimentos espirituales. Esta última por cuenta de los pastores falsos que dejarán sin Eucaristía y demás sacramentos legítimos al rebaño de Cristo. Lo que fue antes, eso mismo será. Comparen ustedes, queridos teleamigos, y vislumbren la similitud entre, primero, la supresión del sacrificio perpetuo a los judíos por parte del inicuo, descrita por Daniel en el antiguo Israel. Segundo, el acorralamiento, inicial y posterior destrucción del templo judío por parte de los romanos en el año 70. Tercero, la persecución y destrucción total que produjo el holocausto de Hitler contra los judíos, arreciados con la inicua llamada solución final en los últimos 3 años y medio. Cuarto, lo que vendrá para los cristianos en la época final de la terrible tiranía del anticristo, descrita en el libro del Apocalipsis. Ustedes, queridos teleamigos, nos han oído hablar sobre el tipo y el antitipo, es decir, sobre un acontecimiento del pasado que en cierto modo vuelve a repetirse en el presente o se dará en el futuro, en tiempos distintos, pero con características similares. Para explicarlo en términos sencillos, recurramos a la expresión del filósofo alemán Martin Heidegger, quien decía, será lo mismo, pero no lo igual. Significa esto que lo ya acontecido antes se repetirá, pero en épocas distintas y bajo caracteres diferentes. Entonces, el episodio de la abominación de la desolación, descrito por Daniel desde antiguo, la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 y el holocausto judío como solución final, según Hitler, sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, esos 3 acontecimientos son el tipo de un nuevo acontecimiento, antitipo, que está para darse en el futuro ya inminente, conforme a lo profetizado por San Juan en el libro del Apocalipsis. Si lo toman con detalle, lo comprobarán y encontrarán las totales coincidencias en manera de tiempos, hechos, tiranías y significación de las mismas. El anticristo es una persona. El anticristo no es un demonio o un espíritu, es una persona que está poseída por Satanás. Es un ser humano endemoniado, hombre de pecado, un hombre individual de origen judío. Evaluemos lo que dice el Apocalipsis en 13:18 sobre este personaje. Para eso se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra de hombre. 666. Fijemos atención en que dice cifra de hombre, lo que da a entender que se trata de una persona humana. San Juan en su Evangelio también da a entender que el anticristo se trata de un hombre y además de raza judía, cuando en Juan 5:46 se nos dice: he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Cuando relata las palabras de Jesucristo en su propio nombre, se refiere a un hombre salido del pueblo judío, que soberbiamente se enaltece a sí mismo. El anticristo será judío. Pero no solo es Juan quien advierte esas características humanas y judías del anticristo. Otros textos bíblicos también dan a entender que el anticristo será hombre y será judío. Así, por ejemplo, en Ezequiel 20, 30 a 31 se nos dice: en cuanto a ti, infame malvado,
príncipe de Israel, cuyo día ha llegado al mismo tiempo que la expiación final, así habla el Señor. Saquen el turbante, quiten la diadema. Esto ya no será más así. Lo humilde será elevado, lo excelso será humillado. Miren cómo Ezequiel describe al infame como un príncipe de Israel. De esta forma, príncipe, pues, se refiere de nuevo a un hombre. Y al decir que es de Israel, denota que ese hombre es de nacionalidad judía. En el capítulo 12, versículo 37, el profeta Daniel se refiere al inicuo, al sin ley, a ese que desconoce al Dios de sus padres. Esta expresión es muy de los judíos, como se puede evidenciar en los textos del Antiguo Testamento. Si el inicuo desconoce al Dios de sus padres, esa reclamación se refiere sin duda a unos padres hebreos. El criterio fundamental para descubrir la nacionalidad judía del anticristo consiste en que los israelitas que rechazaron a Cristo como Mesías esperan que su Mesías venga en un futuro. Y ese que más adelante va a presentarse como Mesías, el anticristo, tendrá que ser necesariamente de raza judía. Porque en su forma de pensar, los judíos no reconocerían como tal a una persona ajena a su cultura y proveniente de otra raza distinta a la suya. Recordemos que en tiempos actuales, los israelitas se encuentran proyectando la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Además, ya han conformado el nuevo Sanedrín, que había desaparecido desde hace cerca de 2000 años. Tienen ya hasta los animales sacrificiales que exige la ley. Han alistado la menorá y el candelabro. Tienen los vasos y han nombrado ya a su nuevo sumo sacerdote, etc. Pero también la Biblia nos habla del origen judío de este nefasto personaje y lo ubica como descendiente de la tribu de Dan. Así lo anuncia el libro del Génesis capítulo 47, versos 16 y 17 al decir: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Él es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y así el jinete cae de espaldas. Solo falta que aparezca públicamente el que pretende ser el Mesías, que obviamente tendrá que ser israelita, de origen judío, como ya lo dijimos antes. Y ese será recibido por los judíos, como ya lo relata el pasaje bíblico anteriormente mencionado de Juan 5:43, corroborado por el pasaje apocalíptico que relata a la bestia que surge del mar, en el capítulo 13, versos del 1 al 9, que a la letra dice: Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, como su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia, y a todos adoraron al dragón, porque él le había cedido el poder. Y también adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién se le puede igualar? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. Monseñor Fulton Sheen describe al anticristo. El inteligente y carismático monseñor norteamericano Fulton John Sheen, quien en vida se desempeñara como obispo de la diócesis de Rochester en Estados Unidos, obispo auxiliar de Nueva York y finalmente arzobispo de Newport, nos advierte que el anticristo, a pesar de ser un gran endemoniado, no aparecerá con colas y cachos, porque esto alertaría a mucha gente sobre su carácter malévolo y le impediría desarrollar su misión de engaño. Veamos la descripción del anticristo que hace en 1946 Monseñor Fulton Sheen en su libro El comunismo y la conciencia de Occidente. Dice Monseñor Sheen:
El anticristo no será llamado con ese nombre, sino con su nombre de pila. De lo contrario, no tendría seguidores. Él no va a usar medias rojas, ni vomitar azufre, ni llevar un tridente, ni agitar una cola de flecha, como Mefistófeles en el Fausto. Esta mascarada ha ayudado a convencer a los hombres que el diablo no existe. Cuando nadie lo reconozca, más poder ejercerá. Siempre debemos recordar que Satanás se presenta como ángel de luz. Lo que presenta es siempre eminentemente razonable. Él ofrece la forma aparentemente sensata, la forma suave, el camino del no compromiso y la facilidad. Si él se mostrara como el monstruo, todos correrían aullando de terror. En su lugar, ofrece una salida cuando estamos en un atasco, una alternativa cuando el camino de Cristo parece difícil. En ninguna parte de la Sagrada Escritura hallamos la base para el mito popular de que el diablo es un bufón que se viste llamativamente. Más bien se le describe como un ángel caído del cielo, como el príncipe de este mundo, cuya misión es que no se diga que hay otro mundo. Su lógica es simple: si no hay el cielo, tampoco hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay juez. Y si no hay juicio, entonces el mal es el bien y el bien es el mal. Continúa Monseñor Shin. Él formará una contraiglesia que será el mono de la iglesia, porque el diablo es el mono de Dios. Tendrá todas las características de la iglesia, pero a la inversa y vaciada de su contenido divino. Será el cuerpo místico del anticristo, tan parecido externamente al cuerpo místico de Cristo. Luego se verificará una paradoja. Las mismas objeciones con que los hombres del último siglo rechazaron la iglesia serán las razones por las cuales aceptarán la contraiglesia. Pero en su descripción del anticristo, Monseñor Fulton Sheen retrata también al falso profeta, agente del anticristo, de quien dice que Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos, es decir, de entre los jerarcas de la Iglesia Católica. Ergo, será autoridad católica y por serlo podrá escalar al papado. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es el preanuncio de algo en cumplimiento. Finalmente, dice el arzobispo de Newport sobre el falso profeta: el falso profeta tendrá una religión sin la cruz, una religión sin un mundo venidero, una religión para destruir las religiones. Habrá una falsa iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, será una de ellas, y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia es mundana, ecuménica y global. Va a ser una federación de iglesias, y las religiones formarán un tipo de asociación global, un parlamento mundial de las iglesias. Se vaciará de todo contenido divino y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico hoy en la tierra tendrá su Judas Iscariote y será el falso profeta. Satanás lo reclutará entre nuestros obispos. ¿Adoraría usted al anticristo? Fin parte 1. Un café. ¿Usted al anticristo? Parte 2. Apariencia bondadosa del anticristo. El anticristo ocultará su perfil bajo la apariencia del bien. Se presentará filantrópico, humanitario y justiciero. Será por tanto un político de apariencia bonachona y sonriente, porque sólo así conseguirá el éxito que necesita para obtener el respaldo de las masas. Como pueden ver, los relatos bíblicos lo señalan como un impostor, que en su primer periodo pretenderá que se puede lograr un mundo pacífico, con paz, con justicia y con solidaridad por méritos y voluntad humana.
sin necesidad de Dios. Pero en su último periodo de 3 años y medio, él mismo se hará adorar como si fuera Dios, desalojando así al ser divino e imponiéndose a sí mismo en primer lugar. En el periodo inicial, el anticristo dominará con una tiranía blanda. Sus mártires, que lo sabrá, serán sin sangre. No existirá pues una acción grosera y brutal, como la de Nerón en la antigua Roma, o la de Stalin en la vieja comunista Unión Soviética. Sus aliados y sus seguidores aceptarán voluntariamente la esclavitud, máxime cuando a cambio de la marca podrán conseguir el pan y los bienes que necesitan para su subsistencia, y estos estarán convenientemente suministrados, y no faltarán pese al razonamiento que en algunos momentos se impondrá. Los esclavos voluntarios, que serán las grandes mayorías, no pondrán reparos a su pérdida de libertad espiritual, ni a los males que se siguen de esta pérdida. En cambio, en el segundo periodo, los que van a sufrir las consecuencias del cambio de estilo del anticristo serán los verdaderos y pocos fieles seguidores del auténtico Cristo, pues serán cruelmente hostilizados y perseguidos. Para ellos no habrá alimentos corporales, tendrá que conseguírselos por su propia cuenta. Además, va a ser muy difícil para ellos obtener el alimento espiritual de la Eucaristía, porque las misas y demás celebraciones culturales estarán estrictamente prohibidas, o serán celebradas de manera engañosa y fraudulenta. Y todo esto con el beneplácito y apoyo directo y explícito de Satanás, denominado en la Biblia como el dragón, a quien junto con la bestia eclesial, los agentes que no ostentaban el sello de Dios le rindieron adoración. La Trinidad satánica. El diablo, que es un imitador, y un imitador de lo más alto que tiene delante de sí mismo, quien es Dios, quiere ser como Dios. Y no olvidemos la advertencia que hace nuestro Señor en Mateo 24:24, cuando dice que aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar a los elegidos. Ese falso mesías, el anticristo, con su falso profeta, el falso papa, inventarán una pseudo religión para destruir la verdadera religión. La del anticristo será una religión de paternidad humana sin paternidad de Dios, y su iglesia no será la verdadera, sino una imitación simiesca de la auténtica iglesia. Y ya que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás inventa su Trinidad conjugándola así: el mismo dragón que imita al Padre, la bestia del mar o anticristo que imita al Hijo, y la bestia de tierra firme o falso profeta o falso papa que imita al Espíritu Santo. Pero ya sabemos el destino eterno de esta malditísima Trinidad, que es el fuego eterno, a donde serán echados vivos el anticristo y el falso profeta. Estos no morirán, irán con vida al infierno, junto a Satanás. Esta futura realidad fue descrita así por San Juan en Apocalipsis 20:10. El diablo, que los había seducido, será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Y así como Cristo tiene por esposa a la iglesia, el demonio también quiere tener su propia esposa, y esta es la gran ramera, la prostituta que está descrita en el capítulo 17, versos 1 al 5 del Apocalipsis, así. Después vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Por ello, al igual que Cristo,
que nos dejó a su esposa, la Iglesia, como madre y como medio de salvación, el demonio, por medio del anticristo y del falso papa, fundará su propia falsa iglesia con el cascarón de la verdadera, para que los hombres se acojan a ella como medio de perdición. Y como la adoración es una parte fundamental del culto que los hombres dan a la divinidad, entonces el diablo obligará o seducirá a los que no son de Dios para que le den culto a él y al falso Mesías o anticristo, que equivale a la bestia que surge del mar. Dos eminentes rusos del pasado hablan del anticristo. Fyodor Dostoyevsky, el gran novelista ruso, y Vladimir Sergeyevich Solovyov, el filósofo también ruso, que entre sus obras escribió el breve relato sobre el anticristo, hicieron una gran amistad en la segunda mitad del siglo XIX. Los unía la fe común en la religión ortodoxa, vigente en su patria. Ambos escritores especulaban sobre el anticristo y cambiaban ideas sobre este oscuro personaje, y pensaron que él respondería de modo positivo a las tres tentaciones que Cristo rechazó en el desierto, es decir, que él sí caería en ellas, y con base en estas construiría un nuevo mundo, que hoy se conoce, entre otras denominaciones, con el nombre predominante de Nuevo Orden Mundial. Miremos en el Evangelio de San Mateo 4, 1 a 11, cuáles son esas tentaciones y cómo Cristo las rechaza. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo. En cambio, el anticristo, según Dostoyevsky y Solovyov, no rechazará las tentaciones, como sí lo hizo Cristo, sino que las aceptará gustoso y tratará de llevarlas a cabo. Por ejemplo, en la obra del primero de los nombrados, el gran inquisidor, este le recrimina a Cristo por qué no consintió en convertir las piedras en pan, con lo cual hubiera podido solucionar el hambre de la humanidad. En cambio, el anticristo, no obstante el racionamiento que se verá obligado a utilizar, administrará los bienes a su disposición, para alimentar a todos los que ostenten la marca de su signo, en la frente o en la mano. Los que se nieguen a aceptar su distintivo, que es representado con el 666, estarán sometidos a la falta absoluta de alimentos, pero se librarán de la condenación eterna. El gran inquisidor le reclama también a Cristo por no haberse arrojado de la punta más alta del templo, esperando con ello que hubiesen llegado los ángeles a rescatarlo. La gente no solo vive de pan, también necesita circo. Y ya desde la época de Nerón, otro anticristo, daba estas dos cosas a las turbas. El nuevo anticristo ha de darlas también, primero en ciencia y tecnología, luego con prodigios o falsos milagros taquilleros, pero también para completar estas, cuando falten, hasta con brujería. El profeta Daniel en 12:4 nos dice: en cuanto a ti, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán aquí y allí, y aumentará el conocimiento. ¿Y a qué conocimiento se refiere el profeta Daniel?
cuando dice que sus predicciones se realizarán en los últimos tiempos, sino al gran conocimiento científico y tecnológico que se ha magnificado en nuestros días? Hemos dicho también que el anticristo, cuando no le baste la ciencia y el conocimiento científico, recurrirá a la brujería. El caso, por ejemplo, del norteamericano Criss Angel, y con él el de muchos otros artistas que hacen lo mismo, quien camina sobre las aguas sin hundirse, y sube muros verticales apoyando solo las dos plantas de los pies sin caerse. Es un ejemplo de esta hechicería que se podrá multiplicar en el futuro para muchas otras personas más, cercanas al anticristo. Nuestros autores Dostoyevsky y Solovyov le hacen decir al gran inquisidor que si Cristo hubiese accedido a esta segunda tentación de milagros despampanantes, como los que vimos hacer a Criss Angel y a sus émulos, caminando sobre las aguas o verticalmente sobre los edificios, o haciendo muchos otros prodigios, la gente no tendría ya lugar a ninguna duda sobre los falsos poderes del anticristo. Sobre la tercera tentación, más adelante el gran inquisidor le ofrece a Cristo: te daré todo el mundo si postrándote me adorares. ¿Por qué no lo aceptaste? Hoy todo el mundo sería tuyo, todo el mundo te aclamaría. Sí, hoy todo el mundo sería de Cristo y todo el mundo lo clamaría, pero ¿a qué precio? Al precio de renunciar a la vida eterna y con ella también renunciar a la libertad espiritual. Por eso Cristo rechazó la tentación con estas palabras: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Y solo mientras demos únicamente adoración al Señor nuestro Dios, podremos conservar la identidad de hijos suyos y con ella nuestra libertad espiritual. Pero Monseñor Fulton Sheen, obispo de Nueva York, en su obra El comunismo y la conciencia de Occidente, también refiere a la visión de estos dos autores rusos sobre el anticristo y sobre la tentación de Jesús en el desierto. Monseñor la comparte igualmente al decir: la creencia rusa precomunista es que el anticristo se disfrazará como el gran humanitario, hablará de paz, prosperidad y abundancia, no como un medio para conducirnos a Dios, sino como fines en sí mismos. Continúa Monseñor Fulton Sheen: la tercera tentación, cuando Satanás tentó a Cristo para adorarlo, y todos los reinos del mundo serían suyos, se convertirá en la tentación de tener una nueva religión, sin cruz, con una sola liturgia, sin un mundo por venir, una religión para destruir la religión, o una política que es una religión, que hace que al César también se le dé lo que es de Dios. El anticristo y Bergoglio caen ante las tres tentaciones. Ahora aterricemos estas magníficas descripciones de los autores rusos a las realidades eclesiales y sociales de nuestro tiempo, y tengamos en cuenta lo dicho por Monseñor Fulton Sheen acerca de que el falso profeta será tomado por Satanás de entre los obispos católicos. A uno de ellos lo tenemos hoy a la cabeza de la Iglesia, fungiendo como supuesto papa, un obispo que propugna por el humanitarismo socialista y que a través de él quiere dar pan a todas las gentes. Deseo muy loable, porque es justo que todos tengan pan. Este obispo es un verdadero promotor del socialismo, que es el error difundido por Rusia, por no haberla consagrado al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió el cielo en Fátima en 1917. Hablemos, por ejemplo, de la intercomunión con luteranos pretendida por la Conferencia Episcopal Alemana y avalada por el obispo Bergoglio, y preguntémonos: ¿pero conseguir el pan material renunciando al pan espiritual? Porque eso es lo que se pretende con la propuesta de la intercomunión con luteranos y personas que pertenecen a otras confesiones religiosas. Solución apenas aplazada por Francisco, pero no rechazada, según el último comunicado de Roma. Un comunicado en el que no queda clara la postura de parte de Bergoglio, permitiéndole repetir en el futuro sus erradas maniobras. También parecería que ese humanitarismo desplaza al pan espiritual cuando se autoriza la Eucaristía a personas que están en pecado mortal, como los adúlteros no arrepentidos. Y como van las cosas, es de pensar que en el futuro el obispo Jorge Mario Bergoglio terminará autorizando la Eucaristía a todas las personas de cualquier religión, sin los requisitos y condiciones conocidas, para dar desarrollo a su mal pretendido ecumenismo. He aquí la primera tentación a la que fue sometido Cristo por parte del demonio,
si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Pero fue en vano el intento, porque Jesús no cayó. Y en cambio sí sucumbirá el anticristo, y con él su precursor y cómplice, el falso papa. La tentación de anteponer el pan material como cosa primera, al pan espiritual, que es la presencia de Dios entre los hombres, y su comunión con él en la Santa Eucaristía. Mientras el Señor Jesús responde, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Bergoglio dice, por un lado, si la comunión de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Y por otro lado, dice Bergoglio, luteranos y católicos pueden recibir la Sagrada Comunión. Los adúlteros que tranquilicen su conciencia pueden también recibir la Sagrada Comunión. Pero la segunda tentación, donde el diablo dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Tentación en la que no cayó el Señor, la que pretendía dar el espectáculo de lanzarse de lo alto para que los ángeles llegaran a salvarlo. Es ahora la tentación en la que ha caído el obispo Bergoglio. Por ejemplo, con el espectáculo que presenta en cada una de sus visitas y apariciones públicas, donde es aclamado como un ídolo y donde todo se centra en su persona y brilla más él que Dios, de quien dice ser el vicario. También las falsas curaciones y milagros que ya se le atribuyen al obispo argentino, con esa tentación que pretende hacer del obrar de Dios un espectáculo, y este ahora es un intento del mal por mostrar a Francisco como un santo en vida, como un sanador, hasta el punto de hacer estatuas suyas que ya se ponen en los altares de los templos para ser veneradas y hasta adoradas por algunos. Un verdadero salto al vacío es el camino elegido por el obispo bonaerense, con sus nuevas doctrinas contrarias al evangelio del magisterio tradicional de la Iglesia, que está llevando a la Iglesia al abismo. Mientras el Señor responde, también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios, Bergoglio dice, todos somos hijos de Dios. Dios no es un Dios católico. Todos somos hermanos y adoramos al mismo Dios. Todos pueden recibir la comunión. Pero la tercera tentación, en la que tampoco cayó el Señor Jesús, cuando Satanás le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme, y le mostraba el mundo entero, es tal vez la más evidente tentación en la que ha caído Jorge Mario Bergoglio Sívori, por ser la vanidad, posiblemente, una de las mayores debilidades de la personalidad del falso profeta. Esta tentación es la de buscar ser aclamado por el mundo entero, la de ser amado y admirado por todos, aún por encima de Dios. Es la tentación de postrarse ante los poderes del mundo, la de claudicar ante la herejía para ser aclamado por todo el pueblo, aunque con esto se sirva a otro señor distinto de Dios, y se llegue incluso a la traición de la apostasía de la verdad. También se manifiesta esta tercera tentación en la que ha caído Jorge Mario Bergoglio en sus heréticas enseñanzas que despliega sin rubor alguno, por su gran afán por agradar a todos, de hacer prosélitos para su nueva falsa religión, una religión sin cruz, sin dogmas, sin normas ni pecado, una religión que enseña que nadie se condena, porque esa disque no es la lógica del Evangelio. Un falso discurso taquillero que dice que al final los malos no se condenan, pues simplemente se difuminan, desaparecen. Una errada doctrina demagógica y populista que enseña que el infierno no existe y que por tanto no existe el demonio. Una mentira que muestra que el rector moral de la humanidad, el Papa, el representante de Dios en la tierra, no es nadie para juzgar a ningún homosexual que sin conversión busca a Dios. Aclamado por los líderes de todas las denominaciones religiosas, Jorge Mario Bergoglio lidera un falso ecumenismo, que es la unificación de todas las religiones en una sola. Sus diálogos, encuentros, acuerdos, conmemoraciones heréticas conjuntas, con judíos, evangélicos, luteranos, anglicanos, budistas, islamistas, indigenistas, etc., buscan casi con desespero la unidad de la raza humana en torno a un mismo espíritu y sentir. Pero estas son acciones que traicionan a Dios, que niegan y desprecian su santidad y buscan igualar su soberanía divina con las deidades paganas y falsas de toda la humanidad.
Esta es tal vez la mayor tentación en la que el falso profeta Jorge Bergoglio quiere hacer caer al hombre de este tiempo: fundar una nueva religión sin Dios. Mientras el Señor responde: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto, Bergoglio dice: el infierno no existe, nadie se condena. Gay, nadie puede juzgarte, Dios te hizo como eres. La comunión es un premio para los perfectos. Cualquiera según su conciencia puede comulgar, aunque esté en pecado mortal. Se puede comulgar aunque se pertenezca a otra religión. Os digo, no os confirmo en la fe, podéis caer en toda tentación. La lógica de Bergoglio es la misma lógica diabólica del anticristo, descrita por Monseñor Fulton Sheen en su libro, al decir: no hay infierno, entonces tampoco hay cielo. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay juez. Y si no hay juicio, entonces el mal es bien y el bien es el mal. Mientras el Señor Jesús responde tajantemente que solo a Dios se debe adorar y solo a Él se le debe rendir culto, Bergoglio cae en la horrible tentación de formar una sola religión que congrega a todos los hombres de todas las religiones, indudablemente con el fin que se adore finalmente al anticristo y no a Dios. Esta es la tentación que señala Fulton Sheen, en la que caen el anticristo y el falso profeta: tener una nueva religión, sin cruz, con una sola liturgia, sin un mundo por venir, una religión para destruir la religión, o una política que es una religión, la que hace que al César también se le dé lo que es de Dios. Como pueden ver, queridos teleamigos, ya se puede verificar con el falso papado del obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, por la forma como la humanidad entera ha acogido sus heréticas enseñanzas, demagógicas y complacientes con el pecado, la paradoja anunciada por el obispo Fulton Sheen, cuando dijo: las mismas objeciones con que los hombres del último siglo rechazaron la Iglesia serán las razones por las que aceptarán la contra-Iglesia. Falsa unidad de una humanidad sin Dios. El antecedente de pretender formar una sola religión mundial, la mayor tentación de todas, la que pondrá en marcha de forma definitiva y global el anticristo, en su primera y crucial etapa por medio del falso papa, se puede encontrar en Antioquio IV, Epífanes, quien a juzgar por el libro primero de Macabeos, capítulo 1, versos 41 y siguiente, hizo lo mismo como lo podemos ver a continuación. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey, y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén, a las ciudades de Judá, con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario. Los sábados y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados. Debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidándose así de la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos y causaron un gran daño al país, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kislev, en el año 145, el rey quiso erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. El rey hizo erigir en el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban, y al que se descubría con un libro de la alianza en su poder,
o al que observaba los preceptos de la ley, se lo condenaba a muerte en virtud del decreto real. Hasta aquí el primer libro de los Macabeos. En el futuro, y un futuro muy cercano, como consecuencia de la labor adelantada por el falso profeta o falso papa, recuérdese que es la segunda bestia que obtiene su poder de la primera, el anticristo hará que se desprecien los libros sagrados de cada religión, como nuestras escrituras cristiano-judías, el Corán mahometano y los demás libros de los cultos orientales. Como reza el dicho, soldado avisado no muere en guerra, es útil que ustedes recuerden lo que aquí hemos dicho, para que eviten los males que se seguirán de dejarse seducir e engañar por el ánomos, por el sin ley, porque las consecuencias para nosotros serían lo peor de lo peor, la pérdida de la libertad espiritual y de la vida dichosa en el cielo. Será muy difícil permanecer incólumes sin la ayuda de Dios. Mejor dicho, tajantemente será imposible resistir sin Él y sin su ayuda. Él mismo nos lo advirtió cuando dijo en Mateo 24:22: y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Confiemos pues en Dios y en su auxilio que no faltará, pero pongamos de nuestra parte con una fidelidad atenta y lúcida, analizando cuidadosamente los signos de los tiempos, para obrar en consecuencia, y alentémonos por la promesa insoslayable del Redentor, cuando nos dijo en Lucas 21:28: cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles su liberación. Finalmente, recordemos las palabras del cardenal John Henry Newman, dichas en una homilía en 1835, recogidas en su libro 4 sermones sobre el anticristo, página 35, ediciones del Pórtico, 1999, al describir al maligno y así al anticristo y al falso papa. Dice el cardenal Newman: ¿creéis acaso que él es tan inexperto en su arte como para invitaros en forma abierta y clara a unirse a él en su combate contra la verdad? No, él les ofrece cebos para tentarlos, les promete libertad civil, les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas. Este es el modo en que él encubre el verdadero asunto al cual los va conduciendo. Los tienta a rebelarse a sus gobernantes y superiores. Él hace eso mismo y los induce a imitarlo. Les promete iluminación, ofreciéndoles conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Él se burla de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que los venere, continúa el cardenal Newman. Él les sopla lo que deben decir y luego los escucha, los alaba y los alienta. Él los incita a ascender a la cima, les enseña cómo convertirse en dioses, luego ríe y hace bromas e intima con vosotros, os toma de la mano, pone sus dedos entre los vuestros, los agarra y entonces ya le pertenecéis. Queridos telamigos, en todo tiempo, pero especialmente en tiempo de tribulación, de hambre, de pena y de dolor, nos debemos preguntar: ¿yo sería capaz de adorar al maligno? ¿Yo sería capaz de adorar al falso profeta? ¿Yo sería capaz de adorar al anticristo? ¿O yo siempre me mantendré fiel a Cristo? ¿Adoraría usted al anticristo? Fin.